Bárbaro. Ahí está. Ah, bueno. Ya ¿Ya está. está? Bueno, tenemos el enorme gusto de tener a María Lichterling una vez más con nosotros. Como decíamos hace ratito, Bateson, Deleuze, Foucault, se conectaron en nuestras cabezas hace varios años ya, y esto nos generó la conexión con María, ¿no? Que estaba justamente trabajando en la conexión de estos autores y también otras personas que estaban trabajando, como Pietro Barbetta y otros. Y bueno, en el 2017, cuando María escribe su libro, Deleuze y la psicología, desde ahí hemos recorrido trayectos extensos y también intensos y llenos de afectaciones mutuas, creo, en distintos proyectos y distintos momentos de contacto y experiencias compartidas. Nos ayudó siempre a pensar y hemos compartido y pensado juntas en diferentes momentos. María nace en Chile, se radica en Australia, es PhD en la Universidad de New South Wales, es terapeuta y supervisora en Melbourne, Australia, es posgraduada en un training en clínica en familias y parejas, en el Instituto de Terapia Familiar de Santiago de Chile en 1985. María tiene un largo currículum, muchas publicaciones hechas en diferentes idiomas y en el mundo, y me gustaría tal vez dar paso a su ponencia más que describir su currículum, porque si hay algo que me parece que caracteriza a María es la potencia de su pensamiento, y esto que digo de lo intensivo, más que de los trayectos extensivos que también existen y son muy importantes. Entonces, bueno, si te parece, María, prefiero no perderme mucho leyendo un currículum, sino más bien tener la oportunidad de escucharte en mayor tiempo posible. ¿Está bien? Muchas gracias, muchas gracias. Voy a pasar al sharing y de ahí empiezo a hablar, ¿ok? Ok. Ok. Bueno, muchas gracias María Esther por esta presentación que me hace aparecer muy, muy impresionante. Espero mantener las expectativas. Ciertamente sí he sido algo patiperra, como dije en mi presentación anterior, en la invitación, por las cosas de la vida. No es que la vida uno la planea y la vida hace lo que hace, y he trabajado en la clínica, pero sí, ciertamente para mí lo principal es el pensar y el reflexionar en la clínica. Y en ese sentido, más que la trayectoria de qué hice, con quién hice y cuánto lo hice, lo que importa es qué sentido yo le doy a lo que estoy haciendo y cómo eso se incorpora en cosas más complejas y más fundamentales que tienen que ver con cuál es el sentido de nuestras vidas. Para mí también es un honor y un placer enorme estar aquí. He compartido y he enjoyed, y perdonen que a veces voy a tener que usar las palabras en inglés porque hablo muy poco castellano, ustedes son los que me mantienen con mi castellano vivo, pero es un placer, me agrada conversar, me da alegría, me expande el conversar con el centro y con María Esther, que son personas que están realmente desarrollando estas ideas de una manera muy comprometida, muy bien pensada, y eso es una cosa que a mí me impresiona mucho y me trae amigos en la jornada, que siempre hace la vida un poco más llevadera.
Y el cariño, por supuesto, es porque ambos centros, ambos sistemas, guardan un cariño por Deleuze, ¿no? Sentimos esa gran admiración por el trabajo y cómo este trabajo encaja también dentro de la historia del pensamiento sistémico, y le da más potencia, le renueva la potencia y nos amplía el pensar y lo que puede ofrecer a la clínica. Aquí tengo que empezar y en este sentido, esto es una cuota de Deleuze que a mí me gusta mucho, que es la ciencia o la teoría, es una investigación, es decir, una práctica, una forma de relacionarse con las cosas. Una práctica del mundo aparentemente ficticio que describe al empirismo. Un estudio de las condiciones de legitimidad de las prácticas en este mundo empírico, que de hecho es el nuestro. ¿Okay? Y en este sentido, entonces, la cosa es de pensar qué es lo que hacemos y cómo legitimamos lo que hacemos. Eso es muy importante. También me honra mucho el estar con otros pensadores que han colaborado con estas presentaciones, pero como le dije un poco antes a María Esther y al grupo, me da un poco de susto. Lo cosa que es bueno, porque me mantiene, tengo que pensar lo que estoy haciendo. Y por eso he preparado una pequeña presentación, que es esta, básicamente es lo que ven acá, están los círculos están empty now, están vacíos, pero se van a llenar a través que vaya conversando. El título, para terminar con el juicio de Dios, es una cosa que Pietro ya habló, y una referencia a esa presentación famosa de Antonin Artaud, que justamente un cuestionamiento a la importancia de Dios, no solamente en la religión, pero en la construcción de la sociedad occidental. El otro, yo no tengo nada que admitir, no sé si es la traducción correcta, pero es la traducción literal que yo hago de un artículo muy importante de Deleuze, que es interesante porque justamente es una respuesta de un crítico que era más bien crítico de él, crítico en la mala manera, y él dice que realmente él no tiene por qué sentirse mal de lo que es. Es un artículo muy lindo, así que si están recién empezando a leerles a Deleuze, es un artículo que es muy impresionante y presenta al Deleuze de una manera más conversacional, más didacta, y te da una idea de qué se trata él. Entonces, en ese sentido, pienso en esas dos cosas. Y el subtítulo, por supuesto, Provocaciones deleuzianas para un método crítico en la psicología, de cómo pensamos y cómo nos María, perdón, te interrumpo un segundo. ¿Podés levantar un poquito más la voz, que se te escucha muy bajo? O ya. acercar un poquito más el micrófono. Eso. ¿Me escuchan un poco mejor? Sí, mejor. Ya. Ok. Y el subtítulo, por supuesto, tiene relación con lo que deseo hacer, que es Provocaciones deleuzianas para un método crítico en la psicología. Y espero que a medida que vaya yendo a través de esta pantalla, ustedes empiecen a pensar la posición de lo que es crítico en todo esto. Y provocación es una idea que usamos mucho en el libro que María Esther estaba hablando, y provocación en el sentido de que provoca, que nos afecta, que nos irrita, y provocación, como decimos al final de nuestro libro, solo funciona si es recibido, si hace un efecto en la persona que lo recibe, se los invita a ustedes a pensar, y eso es mi deseo al final de esto. La presentación es larga, va a ser algo así como 1 hora. Es una presentación, es una adaptación de una presentación a una invitación que me hicieron el año pasado a hacer un keynote en un grupo de pensadores postestructurales dentro de la Conferencia Internacional de Psicología Cualitativa, una cosa que me dio mucho susto, así que la preparé bien, así que dije, bueno, esto va a ser impresionante. A veces es heavy conceptualmente, pero piensen lo que dice Deleuze y Guattari: cuando lean algo, déjenlo pasar sobre ustedes y vean qué es lo que queda, qué es lo que hace sentido para ustedes. Hay algunas partes que van a resonar más,
otras partes que van a resonar menos, y espero que eso sirva para la conversación después. ¿Ok? All right. Quisiera comenzar esta presentación, y voy a leer ya ahora. Quisiera comenzar esta presentación con un ejemplo clínico. Uy, me acabo de dar cuenta que abrí la equivocado. ¿Me permiten un ratito? Voy a tener que cerrar esto. No hay problema, esperamos. Uy. Esto siempre pasa, ¿no? Por suerte estoy preparada. No, abrí el equivocado. No, aquí está. Perdón. Las cosas que me pasan en presentaciones es siempre impresionante, no lo puedo tomar muy serio, que estoy segura. En fin, quisiera comenzar esta presentación con un ejemplo clínico. Este ejemplo tuvo lugar cuando tenía cerca de 5 años de experiencia clínica, la mitad de las cuales fue en Chile y la otra mitad en Australia. En ese entonces yo estaba trabajando como consejera de parejas en un suburbio fuera de la ciudad, lo que aquí llaman un suburbio satélite. Un suburbio de clase trabajadora en Adelaida. Esta fue la primera sesión con una mujer de Indonesia, a la que llamaré Grace. ¿Ok? Y la llamo Grace justamente en honor a Bateson. Grace había estado viviendo en Australia cerca de unos 10 años, después de haberse casado con un hombre australiano. Ella tenía alrededor de 40 años y no tenía hijos. Su presentación inicial fue muy interesante y memorable. Y por eso tal vez por lo que me acuerdo de ella, porque ya le estoy poniendo un poco de mente. Ella comenzó la conversación diciéndome: María, quiero que tengas una cosa muy en claro. Si yo me baño una vez al mes y eso no es un problema para mí, eso no es un problema. Si yo no converso con mi pareja por un mes y eso no es un problema para mí, ese no es un problema para mí. Es una presentación provocativa, ¿no? Si bien problemáticos y provocativos, estos comentarios se hicieron con firmeza, sin titubeos y sin espacio para negociación, dándome a entender que ella ya había buscado apoyo en el pasado y que a partir de dichas experiencias, y en buena fe, en el sentido de Sartre, ella me estaba indicando o advirtiendo de que claramente no habían funcionado anteriormente los intentos. Aunque provocativa y problemática, su franqueza era refrescante e intrigante. Pero independientemente de estas cualidades, de que si sus comentarios fueran o no provocativos, problemáticos, refrescantes o intrigantes, la pregunta fundamental que acecha al trabajo clínico es el qué hacer. Más en particular, ¿qué hago yo como terapeuta aquí y ahora con esta presentación? ¿Qué hago yo aquí y ahora con esta solicitud de ayuda? Y al centro de esta pregunta existe un imperativo ético. Cualquier cosa que considere hacer debe ser terapéutica, lo que en su forma más mínima, y esto es importante de tomar conciencia, implica que que debo tener mucho cuidado de no hacer más daño. El famoso dicto de primum non nocere, la referencia al daño iatrogénico. Lo que es refrescante de un cliente como Grace es que ella estaba lo suficientemente cómoda consigo misma como para advertirme de lo que no hacer. Sin embargo, la pregunta sigue ahí: ¿qué hacer? Es a partir de esta pregunta fundamental que tal vez podamos empezar a apreciar lo que Deleuze ofrece al mundo clínico. Deleuze comienza
su trabajo intelectual en los años 50, siguiendo la tradición filosófica francesa de escribir sobre filósofos históricos específicos. Escribe de Nietzsche, de Hume, etcétera, etcétera. Años después, siguiendo la ruptura profunda que fue creada por lo que pasó a llamarse la Mayo del 68, él explicó que esta forma de hacer filosofía era una especie de historia canónica de la filosofía, un tipo de censura, de control del pensar, que él resistió de muchas maneras. Una de estas resistencias fue la de elegir una selección única, no convencional, más bien antitética, de pensadores con los cuales él compuso su proyecto. Su tesis de doctorado, que constituye su punto de partida para como pensador autónomo, se centra en privilegiar la diferencia sobre la identidad. La pregunta que se hace es, ¿qué pasaría si ubicásemos la diferencia como el principio básico de nuestro conocimiento en lugar de la identidad? En otras palabras, ¿qué pasaría si tratásemos de diferenciar, si tratamos la diferencia como el estado inicial de la identidad, como aquello que surge de la repetición? Esta pregunta es aparentemente simple, pero tal simpleza solo es posible si la pregunta se mantiene a un nivel muy superficial, si se considera la diferencia sin cambiar su relación con la identidad, sin cuestionar la identidad a un nivel fundamental. Si el cuestionamiento es más radical, perdón, aquí tendría que haber hecho algo. Paciencia, no soy tan buena como aparezco. Aquí vamos. Si el cuestionamiento es más radical, más disciplinado, la ilusión de simplicidad estalla en mil pedazos al emerger una profunda crítica. Solo. ¿Verdad? Esto es lo que pasa. Okay. Al emerger una profunda crítica, debería seguir. Si el cuestionamiento es más radical, más disciplinado, la ilusión de simplicidad está ahí en mil pedazos al emerger una profunda crítica del pensamiento filosófico de Occidente, que el Occidente ha conocido desde Platón. Y esto nos lleva a la Grecia clásica, por supuesto. Y es por eso que dicen que el pensamiento de Occidente está definido por los griegos, más definido por Platón, pero dejo ahí. Otra forma en que su proyecto... María, tal vez si te sacas el micrófono, probamos con la computadora escucharte directamente con el audio, por ahí funciona un poco más fuerte. ¿Me escuchan mejor ahora? Sí, ahí mejor, mucho mejor. Ya, perdón. ¿Quieren que vuelva atrás o me han podido...? No, está bien, pero nada, seguí adelante. Mejor así. Ya, gracias. Ok, voy a seguir así. Otra forma en que su proyecto es antitético a su tiempo es en cuanto a su metodología. Deleuze defiende la diferencia desde la metafísica, en un tiempo en que la metafísica es cuestionada a través de un énfasis, por así decirlo, orientado a lo epistemológico y a lo discursivo. Es en este gesto que tanto su proyecto individual como con el que hace con el analista Guattari, él establece una diferencia crítica con las tradiciones fenomenológicas y lingüísticas o estructuralistas prevalentes en ese tiempo, al mismo tiempo que muestra una alianza tal vez inesperada con el empirismo y con una especie de pragmatismo que son muy diferentes al pensamiento americano, ¿okay? Pero tienen esas ideas a la vez. Como ellos dicen, y me perdona, esto lo dejé en inglés, pero lo traduzco, nosotros somos estrictamente funcionalistas. Lo que nos interesa es cómo algo trabaja, cómo funciona, es encontrar la máquina. Pero el significante, ¿qué es lo que significa algo?
todavía está atascado en la pregunta ¿qué significa? La única pregunta de importancia es cómo algo funciona, con sus intensidades, sus flujos, sus procesos, objetos parciales, ninguno de los cuales significa nada. Respondiendo a los desarrollos de la física cuántica, para Deleuze, no hay ningún Dios fuera de nosotros, ni siquiera una realidad preestablecida, un campo trascendental de algún tipo que podría darnos un poco de descanso en el proceso de decidir cómo vivir nuestras vidas. No hay paraguas preexistentes que puedan protegernos de la intensidad del sol existencial. Su funcionalismo estricto conlleva un choque conceptual con el paisaje psicológico, y ahí está el paisaje psicológico que informa prácticamente todas las teorías de nuestro pensamiento, de un sujeto o un cogito, depende de qué línea estén usando, o que ya sea consciente o no consciente, pero la estructura es la misma, de un sujeto a un cogito en relación a un objeto. Y esto viene a Descartes y viene con Kant y después se separa en otras subteorías, por supuesto. Pero este es el paisaje psicológico realmente. La hermenéutica es una ilusión, como también lo es el cogito cartesiano, con sus variaciones fenomenológicas tanto de Kant como de Husserl. Y con estas pocas pinceladas, Deleuze y Guattari nos provocan a pensar en la necesidad de criticar, en el sentido de pensar críticamente, nuestra extensa relación amorosa con la idea de individuos que poseen una identidad identificable y reconocible, la idea de un sujeto que es capaz de conocer el mundo y a la vez un mundo que es capaz de ser representado. Y que tenemos que reemplazar estas ideas por una comprensión de la subjetividad, de nuestro sentido de nosotros mismos, como un modo de engranaje, como un modo de engranaje más dentro de una máquina dentro de máquinas complejas. Máquinas, perdón, aquí tengo que hacer Ay, esto. ¿cómo hago para salir de acá? Salir. Máquinas, como un engranaje más dentro de máquinas complejas. Máquinas compuestas por un sinfín de elementos materiales, afectivos y expresivos, y dentro de esta comprensión no hay entidades estáticas, sino procesos y flujos infinitos que constantemente se organizan a partir del caos, y ahí está la idea de la física cuántica, y que recursivamente, que no solamente se organizan, sino que recursivamente organizan máquinas autopoyéticas. A la vez que estas máquinas se organizan, a la vez, estas máquinas se organizan a través de una relación íntima con un territorio. Como ellos dicen en el Antiédipo, un esquizofrénico que sale a caminar es un mejor modelo de la psique que un neurótico acostado en el sofá del analista, interpretando cosas. Máquinas caminando en el parque, máquinas que recorren un paisaje creando territorios personales y singulares. Pero, ojo, aquí hay otro truco más, ya que no se trata de territorios estáticos. Ni las máquinas ni los territorios son entidades estables, sino que están en constante flujo. Esta es la razón por la que para ellos los conceptos son mejor descritos como como verbos, más que territorios, territorializar. Hay siempre un movimiento que está tomando, que está tomando parte en este proceso de vivir la vida. Es este movimiento vital, como dice Deleuze, y por lo tanto este pensamiento psicológico no es más que otra máquina y otro territorio. ¿Ok? Entonces, de pronto, la identidad que define el pensamiento occidental se rompe para
confrontar la idea de que es una dentro de una multitud de ideas, de una multiplicidad de ideas. Es este movimiento vital, como dice Deleuze, el que convierte la isla desierta de nuestra existencia en un espacio vivido, poblándolo y haciéndola sagrada, permitiendo así la continua regeneración y revitalización de esta tierra y de nuestra sociedad. En este acto creativo de encuentro con el exterior, con un afuera, es fundamental para Deleuze. Lo que es crítico de entender es que esta producción de un territorio es un ejercicio de definición. El territorio no está allí ya establecido, sino que es una transformación hecha como parte esencial del vivir, como parte inherente al caminar. Este proceso definicional es un tipo de captura, una captura que podría definirse como un tipo de conjuro, de divinación, que da forma a los elementos del entorno en una organización o composición única. La palabra captura nos ayuda a entender un elemento crucial de su propuesta, o como dice Deleuze, la política precede al ser. Esto es muy importante. La práctica no viene después del emplazamiento de los términos y sus relaciones, sino que la práctica participa activamente en el dibujo de las líneas. Al igual que con las manos de Escher, que se escriben mutuamente, en el momento que hacemos una distinción, en el momento que hacemos una declaración, se generan procesos de inclusión y de exclusión. Por ejemplo, ¿por qué son manos humanas? ¿Y por qué son manos masculinas? No creo que nadie haya visto las manos y pensar que son de una mujer. Y eso también es una pregunta, ¿por qué? ¿Y por qué esta necesidad? ¿Por qué esta conexión tan lineal entre estas cosas? Entonces, simultáneo de trazar las líneas constituyentes este proceso de distinción, emerge toda una organización que va más allá de las líneas en sí misma y que comienza a definir un orden único en cuanto a qué es lo primario y qué es lo secundario, o como Aristóteles dice, qué es lo sustancial y qué es lo accidental. En este complejo proceso definicional, ¿me escuchan bien? ¿Me siguen esto? ¿Sí? En este complejo proceso definicional, el que da forma no solo a lo que se experimenta, sino que a la experiencia misma y al campo experiencial en el cual la experiencia toma lugar. ¿Okay? Así que hay varios niveles que se generan. Como el filósofo americano Jeffrey Bell contemporáneo explica, cuando trata de explicar a Deleuze, no comenzamos con un conjunto de términos o entidades individuales sobre las que luego luchamos y negociamos en cuanto a cómo deben ubicarse, sino que más bien los mismos términos y las relaciones son resultado de una política que es constante. Esto lo podemos hablar después si quieren, pero es muy central y es lo que da la potencia al pensamiento de Deleuze desde mi perspectiva, por supuesto. En este sentido, para Deleuze, las ideas que entretenemos en nuestro pensar, las imágenes de pensamiento que tenemos en cuanto al orden de las cosas, no son solo analíticas, ni son solo discursivas, sino que son existenciales y políticas. O tal vez mejor dicho, existencialmente políticas. Hay una política en la existencialidad. Y política aquí no en el sentido de líneas tradicionales de partidos o pensamientos políticos, sino que en el sentido de, como Foucault ya nos ha alertado, de guardar una relación directa con la gobernanza de las personas y de los recursos, con el gobierno de la gente, de cómo nos relacionamos con nosotros y cómo nos relacionamos con los recursos de esta tierra.
y de la tierra y la sociedad en que vivimos. En este sentido, es en este sentido que para Deleuze la política tiene más que ver con la micropolítica de Foucault, que Foucault estudió, y usando las palabras de él, con los devenires moleculares que constituyen y dan forma a la vida cotidiana. Es en este contexto, y a pesar de que no somos más que máquinas dentro de otras máquinas, como expliqué, que debemos tener en cuenta la presencia de peligros. Para Deleuze, el peligro más significativo a considerar es el de la... un poco de suspenso acá. Perdón. El peligro más significativo a considerar es el de la banalidad. Es el hecho de que hemos perdido la creencia en este mundo y que nos estamos convirtiendo cada vez más en espectadores. Miramos una película, en vez de mantener el desafío de ser buenos jugadores. Esto es una referencia a Nietzsche, por supuesto. Buenos jugadores de nuestra condición trágica del vivir, del qué hacer, del vivir una vida original. ¿Okay? Como explica en su libro sobre el cine, en uno de sus libros sobre el cine, el hecho moderno no es que ya no creemos en el mundo, ni siquiera creemos en los acontecimientos que nos suceden, en el amor y en la muerte, como si solo nos afectaran a medias. No somos nosotros los que hacemos cine, es el mundo que nos mira como si fuéramos una mala película. Esta es una referencia a la banalidad. En este sentido, Deleuze y Guattari hace una evaluación sombría de la sociedad contemporánea, resonando fuertemente nuevamente con las preocupaciones de Foucault. Ser una película de mal gusto hace referencia al hecho de que estamos cada vez más comprometidos a juzgar de acuerdo con guiones preestablecidos de lo que hay que hacer y de quiénes somos. Una película doblemente de mal gusto, ya que es una que también testifica una creciente desigualdad y una falta de fraternidad entre nosotros y en relación con nosotros. En lugar de comprometerse creativamente con el desafío de vivir una vida original, una vida que sea a la vez social y ecológicamente responsable. Volviendo nuevamente a la relación con Grace y de la pregunta ¿qué hacer? La distinción ética que el proyecto de Deleuze y Guattari nos provoca a pensar no nos remite a la presentación de un cliente. Perdón. No nos remite a un cliente, en este caso las características individuales de Grace, sino que a las complejas interacciones que constituyen las circunstancias únicas del encuentro entre Grace y un terapeuta, en este caso yo, circunstancias que pueden transformar ese encuentro en uno que es efectivamente terapéutico o uno que no es. Por supuesto, esta distinción incluye a Grace, pero incluye a Grace no solo en su patología, sino que también en toda su humanidad, en toda su complejidad. Sin embargo, la distinción va mucho más allá de un análisis tradicional de cómo Grace se presenta en la clínica. La distinción necesita incluir también la compleja máquina que constantemente no solo la define a ella, sino que también me define a mí, en cuanto a mi humanidad y a mi posición profesional, y que también define las complejas circunstancias que permiten el encuentro clínico que va a llevarse a cabo. ¿Okay? Porque yo me puedo llamar terapeuta, pero ¿por qué van a venir a hablar conmigo? ¿Y por qué me dan el poder que me dan? Entonces hay condiciones en la sociedad que me definen a mí, que la definen a ella y que definen los límites de lo que podemos hacer. Esto es todo el proceso de definición que estaba hablando antes. En última circunstancia, o en última instancia, para Deleuze, el diagnóstico que se va a llevar a cabo entonces no es de la patología de una persona, sino que más bien del zeitgeist,
del espíritu, del momento, de todas estas circunstancias, de la forma tanto, que forma tanto a Grace como a mí en la presentación clínica y en la vida en general. Este movimiento moderno de tratar de pescar el momento presente. En este sentido, este diagnóstico también incluirá a los investigadores y a ustedes como audiencia, ya que también incluye la continua construcción del conocimiento que tanto produce como también evalúa las prácticas que son consideradas relevantes y apropiadas dentro de la producción psicológica. Este tipo de diagnóstico es muy diferente al que se enseña a psicólogos y psiquiatras a través de herramientas como el DSM o el ICD. ¿Conocen esas nomenclaturas? El DSM es el modelo americano del pensamiento psiquiátrico, el ISD es International Classification Diagnostic, que es el modelo europeo y que es el que usan los hospitales aquí en Australia. Entonces, generalmente nos distraemos de las preguntas fundamentales de tratar de ver cuál es la relación entre las dos cosas, cómo se traducen, cómo esta persona va a ser definida en este y en otro. Y perdemos mucho tiempo hablando de esto, se pierde mucho tiempo en estas cosas en el mundo clínico, ¿no? En ese sentido es muy diferente este tipo de diagnóstico. Este diagnóstico desborda o trasciende o va más allá de las cabezas de nuestros clientes. Y con cabeza estoy pensando en el espíritu, la mente, la cabeza, el cerebro, porque le cambiamos el nombre, ¿no? Pero es justamente esta cosa, este paquete individual. Va más allá incluso de las 4 paredes confidenciales de nuestro consultario, ¿no? La cosa de la confidencialidad, de la confidencialidad que Foucault critica porque dice es como el confesionario, ¿no? Va más allá de esas 4 paredes y nos incluye a todos aquí reunidos como diferentes partes de esta máquina social. Dentro de este tipo de diagnóstico, la situación disciplinaria actual es más bien sombría y toma muchos de los elementos paranoides del Combine de Kesey. ¿Conocen el Flew over the Cuckoo's Nest? Hay un paranoico indio ahí que habla del Combine, esta máquina, las teorías de conspiración, ¿no? El extremo paranoide es una cosa muy importante para Deleuze. Una de las cosas que notamos cuando tratamos de apreciar esta máquina es cómo la psicología, en su propia estructura, en su propia estructura actual, se ha mercantilizado y a través de este proceso se está convirtiendo en un instrumento útil en la fabricación de cuerpos dóciles, convirtiendo las aspiraciones de Freud y las advertencias de Orwell en una especie de distopia de pesadilla. El trabajo clínico se está convirtiendo, y esto pasa más al menos en Australia, no sé cómo sea allá, voy a hablar de eso después, en una especie de mercancía consumible en la cual el terapeuta hace un diagnóstico y luego trata al cliente. Es una cosa bastante de ser pacientes, bastante pasiva, en la cual todos estamos haciendo un rol de espectadores. Seguimos patrones, seguimos esquemas preestablecidos. Lo que estoy tratando de señalar es a un tipo insidioso de micropolítica, y por supuesto hay muchas maneras de definir estas relaciones, que está teniendo lugar a través de la regulación de la profesión. Una política que nos afecta a todos, tanto como clínicos como pensadores de la clínica. No sé cómo sea en América Latina en estos días, pero tanto en Australia como en el Reino Unido, y de una manera diferente en los Estados Unidos, en los últimos 10 o 20 años, y tal vez más en Estados Unidos, existe una tendencia cada vez mayor de regular la profesión de manera que mantenga estándares de acuerdo a lo que se llama evidence-based practice, de acuerdo a lo que se define como buena práctica. Esta política define de manera cada vez más específica lo que constituye qué, y por ende que no, es lo que es propiamente profesional. Paradójicamente,
en lugar de aumentar nuestra capacidad de actuar como profesionales, este gesto nos está restringiendo cada vez más, ya que el enfoque se centra en prácticas específicas más que en modos de pensar. Este es un punto de nivel de análisis que es muy central, y me hace mucho sentido, porque cuando yo era una nueva, cuando dejé el estudio, saqué mi licenciatura, tenía el permiso para trabajar, para ser un profesional, mi ansiedad era muy grande, porque yo quería que me dieran las herramientas. ¿Qué hago aquí ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo manejo eso? Y por suerte tuve muy buenos supervisores que me decían, pero María, relájate, vas a encontrar tu lugar, vas a encontrar la manera en que haces eso. Me tomó 25 años entender eso, pero por suerte lo entendí, porque ahora está la tendencia a darnos las respuestas, sin trabajar en cómo pensamos y por qué pensamos ese proceso reflexivo, ¿no? Vuelvo, y ya que el enfoque se centra en prácticas específicas más que en formas de pensar, y de este modo el foco terapéutico de pensar conjuntamente con el cliente la política existencial central a la vida que acabo de discutir, este foco está siendo sustituido cada vez más por lo que podría llamarse con cierta cautela una práctica basada en lo que Deleuze define como buen sentido o sentido común. Esto es importante por cuanto para Deleuze, tanto el buen sentido como el sentido común no nos ayudan a pensar, sino más bien son sus enemigos. Es una retórica conveniente para la comodificación del pensamiento. Nos da respuestas preestablecidas. Para entender este punto mejor, me gustaría referirme un poco a dos conjuntos de conceptos utilizados por Deleuze y Guattari en las 1000 mesetas. Uno de estos conjuntos se refiere a la distinción entre un cuento y una novela, y el otro conjunto se refiere a la distinción entre regímenes mayoritarios y regímenes de mayoritarios y minoritarios de signos. Cuando Deleuze habla de las diferencias entre un cuento y una novela, y aquí pongo un ejemplo, una imagen de que podría ser tratado ya sea como un cuento o una novela, lo hace con el fin de resaltar dos tratamientos muy diferentes de una historia. La novela, de acuerdo a ellos, está organizada en torno a la pregunta ¿qué pasó? Mientras que el cuento, perdón, me estoy yendo para el otro lado. Mientras que el cuento pregunta ¿qué es lo que va a pasar? Y aclaran inmediatamente que sería un error reducir estos diferentes tratamientos de la historia a las tres dimensiones tradicionales del tiempo, porque sería un error asociar el cuento como una referencia hacia el futuro, que es lo que va a pasar, y a la novela como una referencia al pasado, que es lo que pasó. La linealidad tradicional del tiempo como una línea continua que va de pasado a presente y a futuro, no es lo que está en juego en estas diferencias de estructuras literarias, sino que es una referencia bergsoniana de Henri Bergson, que fue muy famoso, mirar la historia de la psicología muy interesante, pero aún era un pensador, un psicólogo y un filósofo francés muy importante a principios del siglo, justo antes de la cosa cuántica. Pero una referencia bergsoniana al tiempo, donde el pasado, el presente y el futuro se organizan a través de actos de olvido y de recuerdo dentro de un campo inmanente, que es el presente, de manera de construir un sentido multidimensional de lo que está en juego. Estas formas literarias, entonces, necesitan ser entendidas, dirá Deleuze y Guattari, como diferentes movimientos que animan
diferentes movimientos que animan el presente, es decir, que dan vida y sentido a lo que se vive en el presente, al cuento que se cuenta, a través del uso del recuerdo y del olvido. En este sentido, la diferencia entre el cuento y la novela no se transforma en un problema de qué es contemporáneo a. En este sentido, la diferencia entre el cuento y la novela se transforma en un problema de lo que es contemporáneo al momento existencial en el que nos encontramos. Me estoy cansando de leer, ¿ok? Entonces son maneras de relacionarnos con el material y maneras que conllevan diferentes consecuencias. En otras palabras, el cuento y la novela traen a mano modos de organizar la experiencia muy diferentes, modos que nos posicionan o que posicionan a los personajes de la historia de formas muy diferentes en relación a sus territorios, con políticas existenciales muy distintas. Si bien Deleuze y Guattari tienen una clara preferencia por la novela, me gustaría centrarme primero en el cuento, ya que es el cuento el que tiene mayor parecido con lo que está pasando actualmente con la psicología convencional. Con la pregunta ¿qué es lo que va a pasar?, la estructura del cuento toma la forma de un descubrimiento. Sin embargo, la idea de descubrimiento es algo esquiva, ya que no se refiere a un descubrimiento literal, sino a un elemento retórico, y esto es importante en la estructura del cuento, por la cual al mismo tiempo que el autor describe lo que está sucediendo, simultáneamente está conectándolo con el futuro. En este sentido, el descubrimiento del cuento, la historia que se va a contar, es un ejercicio retórico, ya que en su creación el autor ya tiene en mente lo que va a suceder. En otras palabras, el futuro, lo que va a suceder, ya está determinado por el autor. Así, el así llamado descubrimiento es por lo tanto irónico, porque el cuento solo despliega lo que ya se conoce. El gesto irónicamente conservador del cuento da un futuro que ya está poblado de expectativas. Controla las condiciones de posibilidad del presente, convirtiendo al evento, al problema existencial que nos ocupa o nos preocupa, en un fenómeno dócil, y la aventura de vivir, de la cual el evento es un capítulo, en una secuencia predecible. Es en este sentido que el cuento para Deleuze y Guattari se relaciona con otro concepto central de su proyecto, que es el de los regímenes, claro, confirma un cierto orden, el concepto de los regímenes mayoritarios de signos. El concepto de la mayoría para ellos se refiere a estándares, a normas. Regímenes mayoritarios de signos ordenan la vida, la aplanan, por así decirlo, según ciertas variables y criterios. Y aquellos elementos que escapan a estos criterios son desechables porque son considerados sin importancia o accidentales. Los regímenes mayoritarios de signos capturan cada vez las manifestaciones de la vida dentro de este sistema de codificación, organizando todos los elementos dentro de la red. De nuevo, el concepto de captura. Una pesadilla estructuralista que conecta todo con todo y donde todo tiene su lugar apropiado. Todo está puesto en su lugar. Hay un orden, el orden correcto. Para Deleuze y Guattari, estos regímenes mayoritarios se mantienen a través de la consideración del pensar como una especie de representación. Pensar en estos regímenes es un tipo de reconocimiento de lo que se presenta a nuestro sentido. ¿Qué es esto? Ah, esto es un computador. ¿Qué es esto? Esto es esto. Está reduciendo la capacidad de verlo de una manera distinta. Esta recognición asimila los signos dentro de esta mega estructura de conocimiento
en lugar de apreciarlos en su singularidad diferencial. Lo que cuenta como algo significativo, y aquí está el punto que generalmente no se menciona, uno se seduce por el orden, pero lo que cuenta como algo significativo en estos regímenes de signos mayoritarios no es lo dictado por el sujeto individual, sino que son los sistemas de significancia que son los que determinan lo que tiene sentido en una situación dada, así también como la importancia de tal sentido. Lo que se cuenta como un sujeto reconocible para uno mismo como para los demás está dictado por el sistema de subjetivación en los cuales tales sujetos emergen. Y por eso que la psicología crítica habla de subjetivación como una cosa de capturar, de emprisionar, más que un proceso de ser subjetivo. Inicialmente la fenomenología hablaba de ser subjetivo, de mirar como nosotros pensamos, pero como ese pensamiento está en un lenguaje de codificación, no somos nosotros, sino que el lenguaje, como diría Lacan, el que está controlando lo que somos. Hay una captura de nuestra singularidad. Es el sistema últimamente el que determina la posición de un sujeto frente a los demás. Es exactamente este proceso de captura de un sujeto dentro de un sistema de subjetivación lo que está en juego dentro del así llamado descubrimiento del cuento. El cuento es un cuento moral. En lugar de descubrir lo que hay detrás o a la base del cuento, es una especie de lección, una lección moral que, como ya he explicado, ya estaba en la mente del escritor o del que cuenta el cuento desde el principio. En esta lección, una lección que se debe aprender, la que posiciona a los personajes en la historia en roles ya asignados y que banaliza, por ende, las posibilidades de nuestra experiencia. Tú tienes que seguir lo que yo te digo. Podemos aplicar este mismo mecanismo a los dilemas que se nos presentan en nuestra ciudadanía, en este mundo, o a nuestra disciplina profesional. Si cambiamos las palabras el escritor o el que cuenta el cuento con la de el Estado, la institución o la evidencia, podemos empezar a apreciar el lado más oscuro de estos movimientos institucionales o sociales. Lo que tenemos entonces, funcionando como una máquina disciplinaria en psicología, es un aparato de captura cada vez más complejo que funciona a través de una multitud de chequeos que equilibran el statu quo en la comunidad. A un nivel tenemos a los terapeutas, regulando la comunidad a través del uso de categorías diagnósticas, una comunidad que debe decirse ya ha comprado la idea de tales categorías. Oh, es que estoy deprimida, tengo que ir al terapeuta. A otro nivel, estos terapeutas están igualmente regulados por sus cuerpos profesionales, que a su vez están regulados por la evidencia definida por la investigación académica, la cual define lo que constituye que es una buena evidencia práctica comparada con una mala. Entonces estamos de pronto bastante restringidos en cómo manejar la situación. Para Deleuze, más que saber qué hacer o saber cómo, una distinción, lo que es importante es pensar de una manera distinta, pensar de una manera alternativa. No es una cuestión de conocimiento, sino una cuestión de pensamiento, de pensar. Esto es así porque, para Deleuze, la idea central que tenemos que cuestionar es la de identidad, la de una unidad que es representativa y representable. Y perdone que me repita tanto, pero estas son las ideas importantes. De una humanidad que se hace no solo en la imagen de Dios, sino a su propia imagen. De una imagen de la humanidad que está constantemente limitando la singularidad que la hacen valiosa, que le dan valor a la búsqueda de un nuevo a la búsqueda de un tipo de vida humana y ecológica. Entonces perdemos el compás, perdemos el horizonte.
se pierde el ser hermanos y ser hermanas, no debe confundirse con ser idénticos. Tiene que ver una realidad social y ecológica, tiene más que ver con los ideales de la igualdad y de la fraternidad, centrales al espíritu revolucionario de la Ilustración francesa, como ya lo han explicado Kant y Foucault. Si tomamos en serio la idea de que estamos íntimamente conectados con el mundo en que estamos que está constantemente siendo creado y recreado, que está constantemente creándose, tenemos que asumir la responsabilidad, y ahí está la cosa de ser espectadores, de cómo participamos en esta creación. Más aún, si queremos aprender de las atrocidades a las que nuestra historia nos ha enfrentado, el reto es hacerlo de manera que honren la multiplicidad, o como el filósofo contemporáneo James Williams dice, tenemos que poner cuidado en destruir las tendencias represivas del pasado, que se tratan de proyectar al futuro, en favor de un futuro abierto y múltiple. En este punto crítico es donde resulta útil explorar los elementos que hacen de la novela una alternativa al cuento. Como mencioné anteriormente, Deleuze y Guattari tienen una preferencia por la novela en comparación al cuento. Esto es así porque en lugar de proporcionar un mensaje claro en cuanto al orden del mundo, el enfoque de la novela es en ayudar a articular exactamente en ayudar la articulación de los dilemas continuos que constituyen la vida misma. La novela está estructuralmente organizada en torno a un conjunto muy diferente de problemas en comparación al cuento y un manejo del tiempo de una manera muy distinta, como dije antes. En lugar del descubrimiento, un descubrimiento de lo que va a pasar, la pregunta de la novela es ¿qué pasó? Perdón, estoy un paso adelante. Esta pregunta trae a la mano un secreto. Más que la diversión, el entretenimiento que está en el cuento, como traté de explicar antes, y es diversión porque es más pasivo, te está divirtiendo con eso. Puede ser una diversión que te da un poco susto. Hay personas que les gustan las películas de terror, yo no lo puedo entender eso, a mí me gustan los rom-coms, estoy tan cansada que me quiero desconectar, digamos, pero te entretienen, tú sigues algo pasivamente, ¿no? Más que la diversión del descubrimiento, la novela se acompaña de un cierto desconcierto en cuanto a lo que está frente a nosotros. En la novela algo ocurrió, algo sucedió, algo que informa lo que está presente. Este algo, sin embargo, es desconocido. Idealmente este algo va a seguir siendo desconocido, ya que saber lo que pasó no es el elemento central. Lo que es central en la novela es la mantención del suspenso y el compromiso activo con el acto de hacer sentido. No de tener sentido, sino de hacer sentido. Es la construcción. El arte del secreto no está en su solución, sino que en su capacidad de informar un cierto estado de cosas de manera que nos involucren en el misterio de vivir la vida. Más al punto, en lugar de encontrar al culpable, de descubrir un poco de conocimiento perdido, una memoria universal perdida, o un poco de reflexión, la novela nos involucra no como cómplices, la novela nos involucra, nos hace cómplices al hacer la pregunta ¿qué pasó? Para Deleuze y Guattari, en lugar de recordar, la novela juega con un olvido fundamental. Por eso lo importante no es recordar, sino que olvidarnos, dejar de lado lo que sabemos. El problema del artista no es el canvas blanco,
es cómo hacer el canvas blanco, cómo generar algo nuevo. El olvido fundamental es lo importante. Tal olvido es fundamentalmente crítico para una clínica que se centra en devenires y en dejar ir las subjetividades, ya que no nos son útiles, porque fueron momentos de captura dentro de un sistema establecido, pero la vida es mucho más fluida. El olvido es fundamental para la clínica abierta, para una clínica abierta y para una clínica que afirma la complejidad de la vida. Es en este sentido que para los psicólogos ingleses contemporáneos Steve Brown y Paul Steiner, quienes dicen, perdón, aquí estoy haciendo una porquería, perdón. El problema que nos enfrentamos dentro de la psicología no es como se suele suponer el problema del sujeto, sino el de la vida, o más precisamente, de entender cómo se extrae en vidas particulares de los modos de existencia, relaciones, normas y procesos que comprenden la vida misma. Y la vida entendida no como un régimen mayoritario, como hablé antes, sino en cuanto a cómo es vivida en el concepto de devenires minoritarios. Aquí el concepto de minoría se refiere a las personas que faltan, a los que no están presentes, ya sea porque se los ha dejado afuera, porque se han excluido, o porque aún no han sido articulados. Lo menor en este sentido no se refiere a una oposición dialéctica con lo mayoritario, sino que nos invita a un salto cualitativo a una forma de operar por completo diferente. Perdón, estoy cansando. Estamos llegando al final. Ha sido muy fácil. Para que nos quede un poquito de tiempo de intercambio, Sí, son perdón. las 12, deberíamos estar más o menos redondeando ya. Sí. Ok. Tal vez lo que voy a hacer es me salto porque ya tienen un poco la idea de dónde voy. Y hay mucha repetición en cierta manera. Desde un punto de vista más experiencial, la distinción que Deleuze nos invita a considerar cuando habla de estos conceptos podría describirse como una tensión entre la banalidad del vivir, como ya dije, y una vida enteramente dictada por las fuerzas externas, de un ser sujeto dócil dentro de la compleja máquina que constituye la sociedad actual, o de vivir intensamente la tragedia de nuestra propia individuación a través de una búsqueda activa de respuestas afirmativas y creativas de los dilemas que constituyen la singularidad de nuestra vida, de nuestra condición humana. Volviendo a Grace, si mi encuentro con ella fue interesante, un soplo de aire fresco, como diría Deleuze, fue exactamente porque ella estaba claramente articulando la necesidad de que el encuentro clínico fuera fuera de la red, de que fuera un encuentro original. En este sentido, y cerrando esta presentación, la provocación más central que el proyecto de Deleuze hace a nuestro pensar es en cuanto a los dilemas que se nos presentan en la vida diaria y que nos fuerzan a pensar qué hacer. Estos dilemas se pueden ver a dos niveles. A un nivel en cuanto a ciudadanos dentro de una sociedad y a otro como profesionales de la salud. En cuanto al primero de estos dilemas, y del mismo modo en que discutir los dilemas de nuestros clientes, tenemos que resistir las fuerzas de sobrecodificación presentes en la sociedad actual. Necesitamos mantener un delicado balance entre la necesidad de aceptar convenciones que nos son útiles en cuanto a que facilitan una coexistencia armoniosa y al mismo tiempo crear bolsillos de originalidad para así poder apoyar la constante diferenciación vital inherente a una ecología sana. A un segundo nivel, y repercutiendo con el primero, tenemos que ejercer la misma resistencia a la seducción de respuestas manualizadas o preestablecidas de lo que hay que hacer en la clínica. Respuestas que tienen que ver con regímenes mayoritarios de lo que es la clínica,
Regímenes en donde lo propio de la disciplina, el pensar, se regimenta y militariza. A este nivel, lo que necesitamos es el resistir el transformarnos en soldados o en trabajadores o peones, lo que es peor, del biopoder. Antes de concluir esta presentación, permítanme contarles un poquito más de mi encuentro con Grace. Debo admitir que no recuerdo en detalle las singularidades del encuentro, pero sí recuerdo que no era un protocolo habitual. Creo que hablamos de los problemas que ella estaba experimentando y estoy bastante segura de que yo habría tratado estas reuniones como oportunidades para explorar soluciones y maneras a través de las cuales ella pudiera de que ella viera posibilidades como seguir adelante. Después de algunas sesiones, ciertamente menos de 10, ella me dijo que iba a dejar de atender. Grace se fue de la misma manera misteriosa en que vino. Algún tiempo más tarde, al menos 6 meses o si no un año, se puso en contacto conmigo de nuevo y me dijo que quería verme de nuevo. También me dijo que esta vez ella quería traer galletas para compartir conmigo y acompañar los cafés que yo siempre le ofrecí. Intrigada, esperaba verla de nuevo. Siempre traía algo curioso. Cuando vino con galletas, me agradeció el buen trabajo que hizo y me dijo que desde entonces ha hecho varios cambios positivos en su vida. Ella estaba particularmente contenta de que fue capaz de superar su agorafobia crónica. Y esa fue la primera vez que escuché de la agorafobia crónica. Ella declaró con picardía que la forma en que lo hizo fue la forma en que ella solucionó este problema fue a través de su deseo de aprender a tocar el piano. Ella explicó, fui a las primeras sesiones gratuitas que todos los profesores de piano de la ciudad ofrecían, lo que significaba que tuve que dejar de lado mi miedo de salir fuera. Así que recorrió toda la ciudad para aprender a tocar el piano. Bueno, ahí es, perdón, tomé un poco más tiempo, pero mi defensa es que empezamos un poco más tarde. Ahora tenemos tiempo. No, perdón vos, María, el tener que apurarte, pero es cierto que empezamos un poquito tarde y entonces eso tuviste que acotar esta presentación que es tan rica, ¿no? Pero bueno, por ahí el diálogo puede ser El diálogo va a ser más interesante, rico aún. va a enriquecer seguramente. Si Sí. podés dejar de compartir pantalla, así nos podemos ver un poco más, si bien no se van a ver toda la gente, pero se van a ver un poco más. Bien. Ahí en el chat les puse que si alguien quería hacer una pregunta, me lo diga por el chat, así vamos siguiendo algún orden, alguna pregunta, algún comentario o lo que ustedes quieran. Así Y puedo también aclarar, mira, para mí es importante mostrar la película total porque creo que hay un peligro que a veces nos obsesivamos con una cosa, pero ahora que ya puse toda la película ahí, la vieron, la re que te vieron, no es necesario que hablemos de toda la película, podemos hablar de pedazos, como ustedes quieran, podemos hacer un mosaico y así que no se sientan obligados a tener que comprender todo, porque eso le da su familia. Ok. Entonces esperamos preguntas, comentarios. Juana, ¿podés decirlo? ¿Dónde está Juana? Sí, ahora. No, no me quedó claro en la exposición, se le agradezco profundamente, me pareció muy importante, pero no me quedó claro, no sé si porque me distraje, es decir, realmente en esa primera entrevista que se juntan donde ella le dice lo que le dice, ¿cómo fue el diálogo de ella con Grace? ¿Qué pasó ahí? Digamos, ¿no? Sí, bueno, yo mantengo una estructura muy general,
yo también uso estructuras, todos usamos estructuras. La estructura que uso generalmente en mi cabeza, y esto se lo es una, yo abro bueno, en esa época no lo hago, pero ahora lo hago. Yo siempre hablo con todo cliente que yo veo, yo siempre hablo definiendo unos parámetros principales. Les digo que yo generalmente ofrezco solamente una sesión, porque si miras el research, la investigación en cuanto a qué puede predecir el cambio o no, realmente los elementos que pueden predecir más el cambio son elementos que guardan más relación de cómo el cliente se siente trabajando contigo, ¿eh? Entonces yo lo que le digo a ellos es que realmente lo que te dicen es que más importante que mis años de experiencia, que ya tengo muchos, porque el pelo blanco sirve para eso, o mis años de estudios, que son demasiados, es cómo ellos se sienten trabajando conmigo, ¿ok? Y en ese sentido, yo ofrezco solamente una sesión donde yo trato de responderme a mí misma 2 preguntas. ¿Por qué están aquí ustedes ahora? ¿Y qué quieren sacar de juntarse conmigo? ¿Mm? Esa variación la debo haber tenido con esta chica Grace, y le dije, ¿qué puedo hacer? ¿Okay? Eso no lo dije. Lo que dije es que ella me alertó de alguna manera que ella no quería hacer estas otras cosas. Entonces eso me abrió, pero dije, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Gracias por eso, ¿qué hacemos? Entonces me empezó a hablar un poco. Claro, y recuérdate, yo era una terapeuta de pareja y estaba en un servicio gratuito en la comunidad, y terapia de pareja en ese servicio se refiere a tanto entrar como mantener la relación o salir de la relación, pero es una cosa relacional. Entonces se asume que la persona va a venir porque quiere trabajar situación de la relación de pareja, y era un servicio de pareja que era pagado por la Iglesia Católica, ¿m? Y por el Estado, es el sistema. Entonces, parte esta chica que era de Indonesia, si bien era Indonesia, China, era de la Iglesia Católica, hay muchos chinos que son católicos, no soy racista en esto, y por eso vino, porque el pastor, el priest, le dijo, tal vez trata de hablar con alguien. Y este priest había, por lo que entendí después, había tratado de mandarla a muchas otras partes. Entonces, la conversación se transformó un poco de cómo los encuentros y desencuentros en la relación de pareja, en el contexto de que ella era una mujer de Indonesia y que el esposo era inglés. Ahora, más detalles de eso no sé si te pueda dar. ¿Ayuda, Juana? No, está bien, perfecto. Quería ver un poco, afinarme ese qué hago acá y qué le puedo dar, ¿no? Claro. Frente al Y planteo de ella. sí, eso se fue definiendo en la medida que seguíamos las conversaciones, y después volví a la segunda sesión, y yo siempre, ¿y qué pasó desde la última vez que te vi, no? Y seguimos Ajá. esa conversación, y qué quedó contigo, qué no quedó contigo, y cómo vamos ordenando y Y ella seguía con desordenando. la idea de lo que no hacía, que no era problema para ella. Seguía con ese tema de ella, yo no hago esto y no es un problema para mí, o eso desapareció. No, eso desapareció. Como el Tenía una cuento. bastante peculiar. La otra cosa que yo tenía, y sin haber estudiado psicología ni terapia familiar para nada, tenía su propio mecanismo de milanés realmente, porque era conocida por lo excéntrica que era, y una de mis colegas después de un tiempo me dijo, María, ¿estás bien con esta chica? Le dijo, sí, lo estoy pasando re bien con esta señora. Me dijo, una de las cosas que ella hacía era como a los 40 minutos de la sesión me decía, tengo que ir al baño. Y yo decía, vaya al baño. Al principio me preocupaba de que si es que iba a hacer algo raro, pero no, iba al baño y volvía. Pero después una de mis colegas me dijo, tú sabes que ella va al baño y empieza a hablar consigo misma. Entonces yo dije, hace lo de Milán, ¿no? Se va al baño, consulta consigo mismo y vuelve para mí, ¿ya? Entonces tenía estas cosas muy peculiares donde estaba constantemente, estaba comprometida con vivir su vida, ¿no? Era pasional y era una cosa muy linda, tiene un carácter.
Pero no, y eso es esa conversación, estoy de acuerdo contigo, estoy en desacuerdo. Yo creo que esos comentarios, claro, eso es lo que estaba tratando de hacer. Tú puedes tomar la decisión, tomar eso como, esta persona tiene un problema psicótico, tiene un problema, te puedes ir en la línea de diagnóstico de ella, o puedes tomar la línea que es la que tome de decir, ok, me está advirtiendo aquí algo, me está advirtiendo que quiere tener una conversación personal, que sea una conversación honesta, que sea una persona, es una advertencia, y como respeté la advertencia, no siguió. Ok. Ujú. María, bueno, perdón, como no hay preguntas o comentarios, tomo un poquito la palabra en esta idea, ¿no? Este señor Deleuze dejó bastante poco en pie, ¿no? De nuestra cultura, de nuestras tradiciones de pensamiento occidentales y cristianas, si querés. Derrumbó un poco la noción de sujeto, derrumbó la noción de territorio, la noción de que el medio es algo con lo que nos relacionamos en formas totales, que las personas somos personas, comunidades que entramos en relación, y pasó a pensar en otra unidad que es la máquina, el agenciamiento, lo que fuera. En fin, dejó pocas cosas en pie. Sin embargo, vos decís algo que a mí me parece importante, y es, tampoco es un relativismo absoluto lo que él plantea, ¿no? Sí tiene diferencias con ese cierto relativismo del construccionismo social. Si bien es cierto que muchos lo han definido como postestructural, vos decís las estructuras existen, entonces tampoco es exactamente un negador de las estructuras, ¿no? Y también ahí hace una diferencia con los teóricos que vienen más del estructuralismo. En fin, hay ahí un nudo en la cuestión que tiene que ver con esto que vos fuiste desarrollando, de lo político y demás, pero que me gustaría que tal vez lo destaques un poquito más. Estas diferencias con el construccionismo social, con los relativismos de algunas teorías, Claro, ¿no? pero justamente, claro, es que ahí está, si hay una diferencia, tiene que ver con esta cosa de la banalidad y la cosa de que este es un cuento que nos podemos contar. La base uno de los elementos centrales en el pensamiento del construccionismo social es que, bueno, todo es una construcción, construcción lingüística, todo es un cuento. Este cuento, y podemos tener este otro cuento, y podemos tener otro cuento, y cualquier cuento es un cuento. Para Grace no era un cuento, era una cosa material, ¿no? Ella me dijo una cosa muy clara: si yo me baño una vez al mes y ese no es un problema, ese no es un problema. No me empieza a decir a mí que el problema es bañarme porque no me está hablando a mí, me está hablando una teoría ya, ¿ok? Entonces, en ese nivel está hablando una cosa muy real, es su experiencia, es su manera, y esa experiencia pues es problemática, y por eso hay que manejarla, pero es una experiencia muy real. En el 91, en la historia de la psicología, de la terapia familiar, en los 90, a principios de los 90, la terapia familiar estaba moviendo lo que se llamaba la terapia de primer orden a la de segundo orden, ¿ok? A la idea de que estamos mirando familias afuera a pensar de cómo nos miramos a nosotros mismos como parte de la familia, ¿no? A la construcción que estamos haciendo. Y ahí surgía el constructivismo, y justo unos años después empieza a surgir el construccionismo. Y la diferencia entre el construccionismo y el constructivismo, y hay muchos pensadores constructivistas y el construccionista, se complica la cosa, pero en el ámbito de la terapia familiar, como yo la estudié al menos, está la tensión entre Maturana, que era un constructivista, un neurofisiólogo con el que yo me estudié,
que seguía a Bateson, y Maturana fue introducido a través de Bateson, y Gergen. Y Gergen viene de la psicología, Gergen viene de Piaget, y él es un construccionista. Y hubo una historia, una conferencia en el 91 en Calgary, que Pietro Barbetta la cuenta también, de hecho la aprendí de él, porque yo no tenía la plata para viajar a Calgary en esa época, y era muy joven, pero en esa, Gergen y Schotter, que son los fundadores del pensamiento construccionismo social, y von Glaserfeld, von Glaserfeld, que es uno de los constructivistas radicales, y Maturana estaban conversando. Y la conversación se llevó justamente a este punto en donde, bueno, esta construcción es una construcción más o de muchas, o podemos decir que es la última, ¿ok? Que era la posición de los construccionistas sociales, de que esta es una posición dentro de muchas. Von Glaserfeld, que es un constructivista piagetano, dijo, sí, es una construcción dentro de muchas. Y Maturana ahí se enojó y dijo, bueno, sí, es una construcción entre muchas, pero es la construcción en la cual yo pongo mi cabeza en la guillotina. Es una que significa mucho para mí. Y eso la hace material. Eso trae a la mano una materialidad que es poco respetuoso no respetar. ¿Ok? En la conversación, si yo trato, sí, eso es importante, pero si tenemos como madre o como padre, si tenemos una guagua que está llorando, está llorando y la dejamos llorar, no, algo nos pasa que esto no está bien, ¿no? Tenemos que responder a esa cosa gutural, ¿no? Esa cosa que viene no es solamente una teoría, es una cosa del cuerpo. Y ahí está la cosa de un grito, una cosa, y esa cosa material concreta, que sí, puede ser un cuento, pero aquí y ahora, esto es muy real. Esto no es negociable. Hay que manejarlo a través de un proceso donde se reconoce y se construye y se deconstruye. No sé si eso te responde la pregunta, María Esther. O la habla Sí, claro. Abre y abrió algunos comentarios que desgraciadamente por una cuestión de tiempo no vamos a poder hoy continuar. Acá Silvia Cresini y Dora querían hacer algunos comentarios al respecto. Desgraciadamente nosotros 7:30 tenemos una reunión informativa del posgrado en este mismo espacio y es un tiempo que tenemos que cortar. Sí, tal vez podemos generar otro encuentro y conversar sobre estas cosas en otro momento, porque bueno, hubiera sido sumamente interesante poder escuchar a Silvia y a Dora con sus comentarios y para poder hacer distinciones justamente entre las distintas miradas acerca del construccionismo social y cómo cada uno lo piensa, ¿no? Pero bueno, estamos acá con el tiempo límite y por hoy vamos a tener que cortar y continuar la conversación como siempre en cualquier momento. Un gustazo y me voy a lavar las manos porque empezamos tarde. Sí, cierto, empezamos tarde. Muchísimas gracias a todos por